caí de la nube que andaba. Si tú supieras cuando te vas, ángel mío. Dicen que ningún grupo nace preparado para el fuego de la fama, y menos cuando el ego se mete entre los compases. En los años 60, Cornelio Reina y Ramón Ayala eran como hermanos, inseparables, invencibles, los reyes del norte. Pero algo se quebró. Las malas lenguas aseguran que no fue el dinero ni los contratos, sino una mujer. Y aquí, te lo contamos todo. Y se me quedaba viendo con él así. Y luego, sí, hombre, préstamela, déjame tocar. Número 1. La traición que rompió a los relámpagos del norte. Se dice que todo comenzó cuando Cornelio se enamoró de la bella cantante Mercedes Castro, una voz poderosa que lo hechizó desde el primer ensayo. El problema vino cuando, según los rumores, Ramón también empezó a mostrar interés por ella. Lo que antes era camaradería se volvió tensión pura. Las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó. Se hablaba de miradas cruzadas, de silencios incómodos y de viajes donde el acordeón ya no sonaba igual. Al final, el escándalo fue inevitable. Los fans decían que Cornelio no soportó la idea de compartir escenario con quien consideraba su traidor y que el supuesto triángulo amoroso fue la gota que derramó el vaso. Algunos juran que hasta hubo amenazas y portazos. Ramón siempre lo negó, pero jamás aclararon del todo lo ocurrido. Desde entonces, la herida quedó abierta y el mito creció con los años. Pues, ¿por qué hiciste todo eso? ¿Por qué? ¿Qué hice? Le decía yo, ¿qué hice? No, que tú, le robaste la esposa a Cornelio Reina, que el otro. No, hombre, ¿cómo? Número 2. Los celos y el infierno de Mercedes Castro. Cornelio se enamoró de Mercedes como un loco, pero su amor fue una tormenta. Él la trataba como reina, la impulsó a cantar, pero también la vigilaba como guardián de celos. Se rumora que no soportaba verla brillar más que él y que hasta le prohibía ciertos vestuarios o entrevistas. En las giras, se dice que las discusiones eran diarias. Algunos músicos contaban que Cornelio la hacía disculparse si algún fan se le acercaba con flores o piropos. Poquito, fíjate, fue más el noviazgo, como 2 años, 2 años y medio, pero no duró tanto. Otros aseguran que, en una ocasión, detuvo un ensayo completo solo porque un periodista la miró de más. Mercedes terminó harta del drama, del control y del peso del amor que se volvió prisión. Cuando lo dejó, Cornelio se derrumbó. Tomaba sin medida, desaparecía por días, y la prensa comenzó a hablar de su declive emocional. Los que lo conocieron aseguran que nunca se repuso del todo. Años después, Mercedes dijo que su relación fue un noviazgo prolongado lleno de arrepentimiento. Lo que no dijo, pero todos sospechan, es que Cornelio la amó más de lo que supo demostrar. Como ella andaba conmigo en México para la cantada, pues ya estaba cansada también de andarme cuidando, ¿tú crees? Y acá tenía su esposo y más hijos, y ella ya, pues un día me dijo, ¿te vas o te quedas? Le dije, pues yo me quedo. Número 3. Las noches de desapariciones y locura. Algunos músicos que trabajaron con él contaban que Cornelio podía desaparecer por una semana entera. Nadie sabía si estaba en un bar, en el rancho o perdido en algún rincón de la frontera. Cuando regresaba, lo hacía con los ojos hinchados, el traje arrugado y un olor a desvelo que no se le iba ni con serenatas. La prensa decía que era parte de su vida bohemia, pero los más cercanos hablaban de episodios de tristeza profunda, de silencios eternos y de arranques de rabia. Y las canciones me recuerdan tus amores. Hubo veces que llegaba tarde a los conciertos y el público le lanzaba piedras o botellas. Aún así, subía al escenario y cantaba con el alma rota, como si cada verso fuera un grito por dentro. Se rumora que esas ausencias empezaron justo después de su separación con Mercedes, cuando el dolor y los excesos se mezclaron. Lo cierto es que cada desaparición aumentaba la leyenda del hombre que podía cantar como los ángeles, pero vivir como un tormento. Esperen familia grupera, si apenas van llegando al canal, suscríbanse a las intrigas de Gerberín, donde destapamos los secretos que la farándula calla. Dan un like, comenten qué opinan de estos primeros 3 y prepárense, porque lo que viene está todavía más bravo. Y ahora sí, arre, con lo que sigue. Contigo. Número 4. La joven de 20 que le robó el último suspiro.
En los últimos años de su vida, Cornelio ya tenía el hígado maltratado, pero el corazón seguía encendido. Algunos dicen que andaba con una muchacha de apenas 20 años, guapísima, fan suya desde niña. La conoció en una presentación en Reynosa y desde entonces se le pegó como sombra. Se rumoraba que ella lo acompañaba a los ensayos, a los viajes y hasta a las comidas familiares. Por poquito que pierdo la vida. Su esposa Marita, la de toda la vida, lo sabía pero guardaba silencio, quizá por amor o resignación. Otros cuentan que la joven fue quien lo cuidó en sus últimos meses, que lo escuchaba hablar de sus canciones y de los fantasmas que lo perseguían. Aunque nunca se confirmó, varios músicos aseguraban que Cornelio se sentía rejuvenecido, que hasta planeaba dedicarle un disco. Los fans más nostálgicos dicen que esa relación fue su último intento de sentirse vivo, aunque le costara la vida. Y sí, el corazón no entiende de edades ni de advertencias médicas. A un amor que yo antes tuve, el esperanza. Número 5. Los excesos que lo consumieron. La palabra, bohemio, se le quedaba corta. Cornelio era fuego puro en el escenario, pero fuera de él, su cuerpo pagaba el precio. Se decía que antes de grabar tomaba sus traguitos para agarrar sentimiento. Pero con los años, la costumbre se volvió necesidad. Sus amigos contaban que podía pasar la noche entera cantando, bebiendo y recordando a Mercedes. Esa fue mi mejor aventura. En los camerinos, se le veía pálido, sudando, con la voz ronca pero todavía poderosa. La prensa decía que era el poeta de la cantina, un hombre que cantaba sus propias heridas. Con el tiempo, su salud se deterioró. Una úlcera estomacal, un hígado cansado y un cuerpo que ya no aguantaba los desvelos. Aún así, seguía cantando, porque decía que sin escenario no valía nada. Algunos médicos le rogaron parar las giras, pero él no quiso. Y así, entre tragos y canciones, fue escribiendo la última estrofa de su vida. Penas que no me quiten. Número 6. El precio de los excesos. Cornelio vivía para el escenario, pero también para la jarra. Los que lo conocieron dicen que el hombre tenía dos pasiones, el micrófono y el trago. A veces llegaba a los ensayos con el alma encendida y el cuerpo temblando, jurando que solo un poco de ánimo líquido le ayudaba a cantar mejor. Pero lo que empezó como costumbre se volvió condena. Los doctores ya le habían advertido que su hígado estaba hecho trizas, que una copa más podría matarlo. Pero él respondía con carcajadas, diciendo que prefería morir con mariachi que vivir aburrido. Algunos músicos cuentan que lo vieron toser sangre tras una presentación, y que aún así, quiso subir de nuevo al escenario. Presuntamente, sus noches terminaban con un silencio raro, de esos que dejan huella. Tomaba, cantaba y lloraba. Decía que el aplauso curaba todo, pero en realidad, lo estaba apagando poco a poco. Su cuerpo se volvió su enemigo, y su espíritu, una ruleta que no paraba de girar. Pa' ponerme a beber, tú eres todo. Número 7. La hija que nadie quiso reconocer. Un día apareció una mujer llamada Rocío Guerrero diciendo que era hija de Cornelio Reyna. Según su versión, su madre lo conoció en una fiesta del medio musical, tuvieron un romance fugaz y de ahí nació ella. Contaba que su madre le hablaba del ídolo como de un amor imposible, de esos que llegan, deslumbran y desaparecen. La noticia corrió por programas de televisión y portales, pero la familia de Cornelio la negó rotundamente. Nada de eso pasó, decían sus allegados, aunque algunos notaron el parecido entre la joven y el cantante. Se rumoró incluso que ella había intentado contactar a sus medios hermanos, pero nadie quiso hablar del tema. Rocío insistió por años, afirmando que no buscaba dinero, sino reconocimiento. Hasta hoy, el tema sigue flotando como una sombra incómoda en el legado de Reyna. Y como pasa con las grandes figuras, cuando hay misterio de sangre, la gente siempre elige creer lo que más alimenta el mito. Como a 20.000 metros de altura, por poquito que pierdo la vida. Número 8. Las broncas con los músicos y empresarios. El carácter de Cornelio era como su voz, fuerte, imponente y muchas veces imposible de controlar. Varios empresarios aseguran que era un hombre difícil, que podía cancelar un show con una sola palabra si algo no le gustaba. Se decía que odiaba la falta de respeto y que cuando le llevaban la contraria, aventaba lo que tuviera a la mano. Algunos músicos contaban que en una gira por Estados Unidos discutió con un promotor porque no había tequila de marca.
Otros aseguran que, en una fiesta privada, corrió a medio mariachi por llegar tarde. Presuntamente, incluso tuvo pleitos por los derechos de algunas canciones y hubo quienes juraron que, el patrón, no perdonaba ni una ofensa. Aun con todo eso, nadie le negaba su talento. Los mismos que lo temían, lo admiraban. Tenía ese magnetismo que atraía a todos, incluso a los que hablaban mal de él. Cornelio era así, un volcán de genio y emoción, capaz de encantar y quemar en la misma noche. El año pasado. Salúdame con cuño. Cállate, Marco hombre, Antonio. estoy hablando, hombre. ¿A tu cuño quién? Marco Antonio. Es tu concuño, ¿por qué? Pues nomás me con cuño ya. Ya te explico la noche. Bueno, espérate. Número 9. El misterioso matrimonio con Guillermina Montes. Entre sus múltiples romances, uno que siempre deja dudas es el de Guillermina Montes. Se conocieron en un evento musical en los 70 y, según algunos, se casaron en secreto. Ella misma habló años después, diciendo que fue una historia corta pero intensa. Sin embargo, hay versiones que dicen que nunca hubo boda formal, solo convivencia y promesas bajo el calor del aplauso. Guillermina contaba que Cornelio era encantador, pero imposible. Que un día podía llenar la casa de flores y al otro desaparecer sin decir nada. Algunos afirman que fue con ella con quien más compartió su lado romántico, ese que se perdía entre guitarras y serenatas improvisadas. En sus memorias, Guillermina reveló detalles tiernos, pero también dolorosos. Hablaba de un Cornelio que lloraba por sus hijos, que se sentía solo pese al éxito y que temía morir olvidado. Nadie sabe cuánto de eso fue verdad o nostalgia, pero lo cierto es que esa relación sigue siendo uno de los capítulos más misteriosos de su vida. Ya les está contando que es mi director artístico, que él me descubrió, y gracias a él he triunfado, y que todo lo que tengo se lo debo a él. Número 10. El amor-odio con la botella. Dicen que el que canta sus penas las revive, y Cornelio era prueba viviente de eso. No había bar, cantina o salón donde no le sirvieran lo de siempre. Algunos músicos decían que hasta tenía su copa marcada en varios lugares. El problema era que ese amor por el trago terminó siendo su verdugo. En los últimos años, las manos le temblaban antes de subir al escenario. A veces olvidaba letras, o se quedaba mirando al público con esa mezcla de tristeza y resignación. Pero cuando sonaba la guitarra, el alma se le encendía otra vez. Era como si la música lo salvara del abismo por unos minutos. Presuntamente, en su última gira, ya estaba tan débil que los músicos lo ayudaban a mantenerse de pie. Pero él insistía en cantar, en darlo todo. Hasta que el cuerpo aguante, solía decir. Y el cuerpo, noble pero cansado, le aguantó, hasta que dijo basta. Voy a tirar lo que tengo. Número 11. La obsesión por el éxito que lo devoró. Cornelio no conocía el descanso. Desde joven juró que no moriría pobre ni olvidado, y cumplió su promesa, pero a un precio altísimo. Se rumoraba que dormía apenas unas horas entre conciertos, entrevistas y grabaciones. Todo el tiempo quería estar en movimiento, como si temiera detenerse y enfrentar sus propios fantasmas. Algunos decían que era perfeccionista hasta el extremo. Si el mariachi desafinaba, si la guitarra no sonaba como él quería, armaba un escándalo. Su obsesión era tan grande que, según allegados, podía ensayar una sola canción durante horas hasta quedar exhausto. Pero ese ritmo lo fue desgastando. Su cuerpo pedía pausa, su mente pedía paz, pero su ambición no lo dejaba parar. Muchos creen que el mismo impulso que lo llevó a la cima fue el que terminó por destruirlo. Porque cuando la fama se vuelve necesidad, el alma se queda sin refugio. Me atormenta y me enloquece, porque las lágrimas, lágrimas de mi barrio. Número 12. La enemistad silenciosa con Vicente Fernández. En los años 70, cuando el mariachi dominaba los escenarios, Cornelio y Vicente Fernández competían por el trono. Se decía que entre ambos había respeto, pero también una rivalidad que olía a pólvora. Vicente era el ídolo del centro del país, y Cornelio, el rey del norte. Dos potencias, un solo público. Las malas lenguas cuentan que alguna vez coincidieron en un festival y que Cornelio no quiso saludarlo. Otros aseguran que Vicente lo miraba con desdén, como quien no soporta compartir aplausos. En aquellos años, las disqueras fomentaban la competencia, y la prensa hacía su parte alimentando el fuego. Nunca hubo insultos públicos, pero sí desplantes. Cada quien defendía su territorio, su estilo y su orgullo.
Lo curioso es que el tiempo los hizo leyendas por separado, y muchos se preguntan cómo habría sonado una colaboración entre ellos. Dos voces gigantes, dos egos imposibles, un duelo que quedó pendiente para la eternidad. Cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera. Número 13. Los rumores de los poderosos de la época. Durante los años 70 y 80, Cornelio frecuentaba lugares donde no entraba cualquiera. Había quienes aseguraban que tenía amistades entre los poderosos de la frontera, los mismos que movían dinero, política y música. Se decía que lo invitaban a cantar en reuniones privadas y que ahí corría el tequila más caro y los secretos más pesados. Algunos músicos afirmaban que, gracias a esas amistades, podía moverse sin miedo, que su nombre abría puertas en lugares donde otros ni se atrevían a tocar. Otros aseguraban que eso también le trajo problemas, porque no todos los favores se podían pagar con canciones. Nunca se comprobó nada, pero en esa época los artistas sabían que el poder y el peligro caminaban juntos. Cornelio era astuto, sabía hasta dónde meterse y cuándo callar. Muchos creen que esa cercanía con los poderosos fue parte del precio que tuvo que pagar por mantenerse vigente en un mundo donde la fama no perdona. Que se junten por Dios nuestros brazos. Número 14. Las broncas por derechos y regalías. Dicen que el dinero cambia a la gente, pero en el mundo grupero, lo que cambia es quien cobra primero. Cornelio escribió muchas canciones, pero no todas quedaron a su nombre. En entrevistas viejas se mencionaba que hubo pleitos por regalías, desacuerdos con productores y discusiones con músicos que reclamaban su parte. Presuntamente, hubo un caso donde un tema suyo fue registrado por otra persona, y cuando quiso aclararlo, ya era demasiado tarde. Los abogados se involucraron, las disqueras callaron y el enojo de Cornelio creció. Algunos cuentan que por eso prefería tocar en vivo, porque ahí el dinero se lo daban en mano y sin intermediarios. Aún con todo, su catálogo quedó enorme. Más de 60 discos, decenas de temas que siguen sonando en cantinas y fiestas. Pero entre bastidores quedó esa sensación amarga, que a Cornelio no siempre se le pagó lo que realmente valía. No pienso componerme, yo quiero ir más allí. La llave me la dio, y cuando estaba dormida. Número 15. Los amores prohibidos. A Cornelio le gustaban las mujeres hermosas, eso lo sabían todos. Pero también tenía fama de meterse donde no debía. En el medio se murmuraba que tuvo romances con mujeres casadas del espectáculo, y que más de un marido poderoso juró vengarse. Algunos periodistas contaban que por eso se fue un tiempo del país, para enfriar el ambiente. Uno de esos rumores hablaba de una actriz de cine ranchero con la que se le vio en fiestas privadas y giras discretas. Otros aseguraban que tuvo un amor imposible con una mujer casada con un político del norte. Nada se comprobó, pero las historias corrían de boca en boca, y Cornelio nunca las negó del todo. Sus amigos decían que era de esos hombres que no sabían amar a medias. Que cuando se enamoraba, lo hacía con todo, aunque eso lo metiera en problemas. El amor es el culpable de que tengo este... Número 16. Su guerra con la prensa. Cornelio tenía una relación de amor y odio con los medios. Por un lado, los necesitaba para seguir vigente, pero por otro, los odiaba por meterse en su vida personal. Se rumora que cuando algún reportero lo cuestionaba sobre sus romances o su forma de beber, se ponía furioso y abandonaba entrevistas. Los periodistas de espectáculos decían que era impredecible. A veces llegaba sonriente, amable, dispuesto a platicar de su música, pero bastaba una pregunta incómoda para que cambiara el tono. Algunos aseguran que en una rueda de prensa en Monterrey, aventó la silla y se fue sin decir palabra. Otros cuentan que llegó a vetar a ciertas revistas por publicar chismes sobre Mercedes Castro. Con el tiempo, la prensa lo empezó a retratar como un artista difícil, y eso lo enfurecía más. Decía que inventaban cosas, pero a veces los mismos rumores que quería callar eran los que más lo mantenían en boca de todos. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de grabar este video para todo el público, ya que pues lo estaban esperando, ¿verdad? Lo estaban pidiendo bastante. Bastante. Número 17. Las noches bohemias con Lucha Villa. Cornelio y Lucha Villa compartieron escenarios, canciones y muchas madrugadas llenas de música. Eran de esos artistas que se entendían con solo una mirada, unidos por el amor al mariachi y el dolor hecho canción. Se decía que cuando se juntaban, el tequila corría y las emociones se desbordaban. Algunos músicos aseguran que esas reuniones eran míticas. Lucha improvisaba versos, Cornelio respondía con el bajo sexto, y entre risas se contaban secretos del medio.
Nadie sabe si hubo algo más que amistad, pero los rumores siempre apuntaron a que entre los dos existía una química especial, una conexión que iba más allá del escenario. Otros dicen que, en el fondo, ambos se veían reflejados. Dos almas solitarias, exitosas y heridas por el amor. Las canciones que compartieron parecían confesiones disfrazadas de duetos. Y aunque jamás se confirmó ningún romance, lo que sí quedó claro es que entre ellos hubo un respeto y una complicidad que marcó una época. Me caí de la nube en que andaba. Número 18. La enfermedad que lo fue apagando. Con el paso de los años, el cuerpo de Cornelio comenzó a pasarle factura. Los excesos, los desvelos y la vida acelerada lo dejaron frágil. Los médicos le diagnosticaron una úlcera estomacal que le causaba dolores intensos, pero él la ignoró. Seguía viajando, grabando y bebiendo, convencido de que podía engañar al destino. Algunos compañeros cuentan que durante una gira por Estados Unidos, ya se le notaba débil. Tenía los ojos hundidos, la piel amarillenta y una tos persistente que lo delataba. Pero aún así, se subía al escenario con esa fuerza que solo los grandes tienen. En el fondo, sabía que estaba enfermo, pero también sabía que sin música no podía vivir. Su esposa Marita lo acompañaba a todos lados, preocupada, pero resignada. Se rumoraba que en los camerinos le pedía que descansara, y él respondía que si moría cantando, moriría feliz. Y eso, dicen, fue casi una profecía cumplida. Ya vas a partir. Número 19. La caída emocional tras Mercedes Castro. Después de separarse de Mercedes, Cornelio entró en un abismo del que nunca salió del todo. Los que lo conocieron de cerca aseguran que quedó marcado por esa historia. Se le veía cabizbajo, desconcentrado, con la mirada perdida incluso en los ensayos. Su carácter cambió, y la alegría que lo acompañaba en sus primeros años se volvió melancolía. Algunos amigos decían que cada vez que sonaba una canción de ella en la radio, el hombre se le nublaba la vista. Otros aseguran que más de una vez se le escaparon lágrimas en el escenario al recordar lo que tuvieron. Esa herida se convirtió en motor creativo, porque de ahí nacieron algunos de sus temas más dolidos. El público notaba que sus interpretaciones eran distintas, más hondas, más tristes. Cornelio ya no cantaba para el aplauso, cantaba para desahogarse. Se podría decir que la pérdida de Mercedes lo partió en dos, el artista que todos amaban y el hombre que no volvió a ser el mismo. Lo que tú me hiciste a mí. Número 20. Los desplantes en el cine. Cornelio no solo fue cantante, también actor. Participó en varias películas, muchas junto a grandes figuras de la época, pero su temperamento fuerte también se coló en los rodajes. Se dice que más de un director tuvo que detener las grabaciones por sus arranques de genio. Algunos técnicos contaban que si algo no salía como él quería, aventaba el sombrero o pateaba los reflectores. En una ocasión, durante la filmación de una escena de pelea, se dice que el golpe fue tan real que el otro actor terminó en el hospital. Cornelio se disculpó después, pero el rumor quedó. A pesar de todo, su presencia en pantalla era magnética. Tenía ese aire de charro rebelde que atraía miradas. Su paso por el cine ayudó a reforzar su imagen de ídolo popular, pero también lo mostró como un hombre que no sabía fingir. En el set o en la vida real, Cornelio siempre fue el mismo, intenso, impredecible y auténtico. Honrarás mi camino. Número 21. Las peleas en camerinos. En el ambiente grupero, los camerinos suelen ser territorio de bromas, risas y tequila. Pero cuando Cornelio estaba de malas, más valía mantener distancia. Se rumoraba que tenía arranques de carácter que dejaban temblando a músicos y técnicos. Algunos contaban que si algo no sonaba como él quería, aventaba el micrófono o pateaba los instrumentos. Una vez, dicen, en un baile en Monterrey, se molestó porque el sonido falló justo cuando iba a cantar Me caí de la nube. El público empezó a chiflar y Cornelio, furioso, se bajó del escenario, tiró el sombrero y se encerró en el camerino. Los organizadores tuvieron que suplicarle para que volviera a salir. A pesar de sus explosiones, muchos lo perdonaban porque sabían que detrás del temperamento había un perfeccionista nato. Quería que todo saliera impecable, aunque eso le costara amistades. Era el tipo de artista que amaba el escenario tanto como lo temía, y cada presentación era una batalla entre el genio y la locura. Pues mi estimado Cornelio, una vez más, gracias por estar con nosotros esta mañana que esperamos sea... Es mi tesoro.
Número 22. Los momentos donde lo vieron llorar. Aunque tenía fama de fuerte y valiente, Cornelio también tenía su lado frágil. Algunos músicos contaban que antes de salir a cantar, se quedaba unos minutos solo, con la cabeza agachada, murmurando oraciones y limpiándose las lágrimas. Decía que cada canción le removía recuerdos que nunca sanaron. Durante una presentación en Reynosa, aseguran que no pudo contenerse. Mientras interpretaba Llorarás, su voz se quebró y tuvo que detenerse. El público, lejos de reclamarle, lo aplaudió de pie. Era como si todos entendieran que ese hombre, más que cantar, estaba desahogando su alma. Se decía que esas lágrimas no eran por el cansancio, sino por los fantasmas de su pasado, los amores perdidos, las traiciones, los hijos que apenas veía. Cornelio no era de los que lloraban por debilidad, sino por exceso de sentimiento. Otra jugó con mis nobles sentimientos. Número 23. El pacto de silencio con Ramón Ayala. Después de la separación de los Relámpagos del Norte, el público nunca entendió por qué los dos amigos que habían cambiado la historia de la música norteña terminaron distanciados. Se contaban 1000 teorías, celos, traiciones, dinero o mujeres. Pero lo más intrigante fue el pacto de silencio que ambos mantuvieron por décadas. Ramón jamás habló mal de Cornelio, y Cornelio jamás explicó el motivo real de la ruptura. Se rumora que, en privado, ambos se cruzaron palabras muy duras, que hubo lágrimas, golpes en la mesa y promesas de no volverse a hablar. Pero los años pasaron y la nostalgia pudo más. Cuando finalmente se reencontraron, no hicieron falta explicaciones. Solo se miraron, sonrieron y subieron al escenario como si el tiempo no hubiera pasado. Ese silencio entre ellos, más que rencor, fue una forma de respeto. Un pacto entre dos leyendas que sabían que su historia ya era más grande que cualquier pleito. Si acaso te queda memoria de que un rey pobre dejaste con ganas. Número 24. El reencuentro que conmovió al público. En 1995, Cornelio y Ramón Ayala volvieron a compartir escenario después de casi 25 años de distancia. El concierto se llamó Juntos para Siempre, y fue una fiesta de lágrimas, nostalgia y reconciliación. Los fans llenaron el lugar, muchos con pancartas que decían que al fin los ídolos del norte habían regresado. Cornelio ya se veía cansado, con la voz gastada pero el alma viva. Cuando cantaron Ya no llores, el público no aguantó la emoción. Algunos aseguran que, al terminar la canción, Cornelio le susurró a Ramón que ese sería su último show. Ya no llores, no acabes tu vida. Entonces me dijo a mí, definitivamente me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo trabajar. Número 25. La maldición de los Reina. Dicen que hay familias tocadas por la tragedia, y los Reina parecen ser una de ellas. Cornelio murió joven, a los 56 años, víctima de una úlcera estomacal y los estragos de los excesos. Pero años después, su hijo Alberto, conocido como Cornelio Reina Jr., también falleció, a los 50 años, de un paro respiratorio. Los fans no tardaron en hablar de una maldición familiar. Algunos aseguraban que el dolor, la soledad y el desvelo se habían heredado. Otros decían que el alma de Cornelio nunca se fue del todo, y que su hijo estaba condenado a repetir su destino. Hasta hubo quien contó que en las presentaciones de Cornelio Jr., algunos juraban ver una sombra detrás del escenario. La historia se volvió leyenda. Padre e hijo, dos vidas paralelas marcadas por el talento y la tristeza. Y así, la música norteña se quedó con una pregunta que nadie ha podido responder: ¿fue una coincidencia o el eco de una maldición que aún ronda entre acordes y copas vacías? Gracias por recordar todavía las canciones hermosísimas de mi padre. Aquí estamos para luchar por ellas siempre. Bueno. Número 26. Las promesas rotas con su última esposa, Marita. Dolores Jacinto, mejor conocida como Marita, fue la mujer que lo acompañó por más de 2 décadas. Lo amó cuando ya todos hablaban de su declive, cuando su fama no era la misma y su salud pendía de un hilo. Pero ni ese amor logró domar a Cornelio. Se decía que le prometió dejar los excesos, cuidar su salud y pasar más tiempo en casa. Ninguna de esas promesas se cumplió. Marita lo cuidaba como madre y lo admiraba como esposa. En las giras, lo acompañaba para asegurarse de que comiera, descansara y no se metiera en problemas. Pero la vida artística era más fuerte que la disciplina.
Algunos aseguran que ella lo perdonó muchas veces, aun sabiendo de sus deslices con mujeres jóvenes o fans que lo seguían por todo el país. Cuando él murió, Marita quedó devastada. En una entrevista años después, se dijo que seguía hablándole al retrato de Cornelio y que juraba sentir su presencia en casa. Muchos la consideran la viuda fiel, la única que entendió al verdadero hombre detrás del ídolo. Pero otros opinan que fue la mujer que más sufrió en silencio las promesas que nunca se cumplieron. Porque yo soy tu delirio, tu alma, tu vida y todo tu amor. Número 27. Las fiestas interminables y las amistades peligrosas. Cornelio nunca fue de quedarse quieto. En los años 80 y 90, cuando ya estaba consagrado, seguía organizando reuniones que duraban hasta el amanecer. En esas fiestas no faltaba el mariachi, el acordeón, el tequila y una larga lista de personajes del medio. Se decía que ahí se mezclaban músicos, empresarios y hasta gente poderosa de la frontera. Algunos allegados contaban que en esas noches se cerraban tratos musicales y se abrían otros más turbios. Que a veces llegaban invitados con guardaespaldas y autos de lujo y que Cornelio los recibía como viejos amigos. Nadie sabía exactamente quiénes eran, pero todos sabían que era mejor no preguntar demasiado. Esas reuniones, aunque legendarias, fueron también su perdición. Las madrugadas de canto y alcohol terminaron por desgastarlo. Los que lo vieron en sus últimos años aseguran que se notaba cansado, como si su cuerpo le pasara factura por cada fiesta que alguna vez animó. Entre risas, aplausos y secretos, se fue consumiendo sin darse cuenta. Fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor. Número 28. El rancho donde se dice que su espíritu aún canta. En Coahuila, el rancho donde Cornelio pasó sus últimos días se convirtió en punto de visita obligada para los fans. Dicen que el lugar guarda una energía extraña, como si todavía se escuchara su voz en las noches. Los lugareños aseguran que más de una vez han oído el sonido de un bajo sexto o un eco de su canción Me caí de la nube en medio del viento. Algunos trabajadores del rancho juran haber visto una sombra con sombrero caminando cerca del portón principal. Otros dicen que cuando se hacen reuniones familiares, el ambiente cambia, como si alguien invisible se sumara a la fiesta. En los aniversarios de su deceso, fanáticos de todo México llegan con flores, guitarras y botellas, para cantarle hasta el amanecer. Los más supersticiosos creen que su alma no descansa porque murió sin cumplir su última promesa, terminar un disco que tenía listo antes de partir. Y quién sabe, quizá en ese rancho, entre el polvo y los recuerdos, el espíritu del ídolo sigue afinando su última canción. Aquí nació y vivió. ¿Hasta los cuántos años? Pues no, yo sé, no vive todavía, pero sí que ya se fue grande de aquí. Número 29. Los pleitos por herencia y derechos familiares. Después de su partida, la paz no volvió del todo a la familia reina. Comenzaron los rumores de disputas por la herencia, por los derechos de autor de sus canciones y por el manejo de su imagen. Algunos medios hablaron de diferencias entre sus hijos de distintos matrimonios, cada uno reclamando su parte del legado. Se mencionó que hubo desacuerdos sobre quién debía representar el nombre de Cornelio en eventos y homenajes. Incluso se llegó a decir que ciertas regalías habían desaparecido misteriosamente, lo que encendió el fuego entre los herederos. Nadie quiso hablar públicamente, pero los abogados sí lo hicieron por ellos. A pesar de todo, el legado del artista se mantuvo intacto ante el público. Su música seguía sonando en las radios, y los fans no sabían nada de esos pleitos familiares. Pero detrás del escenario, la guerra por su nombre dejó cicatrices. Como suele pasar con las grandes leyendas, incluso muerto, Cornelio seguía generando pasiones, dinero y controversia. Bueno, pues ya compuestos, ya 1480 y tantos ya grabados. Yo creo que ya le vamos llegando a las 1500. Número 30. Las colaboraciones póstumas que revivieron su voz. Años después de su partida, la voz de Cornelio volvió a los escenarios de forma inesperada. Productores y músicos jóvenes comenzaron a rescatar sus grabaciones originales para mezclarlas con nuevas voces. En 2023, varios artistas norteños y tejanos lanzaron versiones digitales de sus éxitos, dándole una nueva vida al legado del rey del bajo sexto. Se decía que en los estudios, algunos técnicos sentían escalofríos al escuchar su voz en las bocinas, tan viva que parecía grabada el día anterior.
Varios músicos aseguraron que se les erizaba la piel al cantar junto a él, como si el espíritu de Cornelio los acompañara en cada nota. Estas colaboraciones póstumas dividieron opiniones. Para unos fue un homenaje justo, para otros, una forma de lucrar con su memoria. Pero lo cierto es que Cornelio volvió a sonar con fuerza, demostrando que las verdaderas leyendas nunca mueren. Y en cada acorde, su voz seguía recordándole al público que aún tenía mucho que decir, incluso desde el más allá. Él nació en un pueblo llamado Notillas, Coahuila. Me caí de la nube que andaba. Número 31. Los homenajes que hicieron llorar a México. Tras su deceso en 1997, el pueblo entero lloró al ídolo que puso voz al dolor de los olvidados. En Reynosa, su cuerpo fue recibido entre aplausos, flores y mariachis que tocaron hasta el amanecer. Dicen que la multitud se desbordó, que no cabía un alma más, y que en cada esquina alguien cantaba su nombre. En Texas, el Senado declaró el 7 de mayo como día de duelo en su honor. En la Plaza Garibaldi se levantó una estatua suya con el bajo sexto entre las manos, y cada año los músicos le rinden tributo. En Reynosa también le pusieron su nombre a una calle, como símbolo de orgullo para la tierra que lo vio crecer. Los homenajes no fueron simples ceremonias, fueron declaraciones de amor de un pueblo a su artista. Porque Cornelio no solo cantaba canciones, contaba historias con las que todos se sentían reflejados. Y en cada homenaje, su voz sigue sonando como si nunca se hubiera ido. Quería fugarse de este mundo de hambre y miseria que era, y sigue siendo, este pueblo de chozas de colores chillones. Quería encontrar... Número 32. Su obsesión por grabar con mariachi. Aunque era el rey del norte, Cornelio siempre soñó con conquistar al público del centro de México. Su meta era grabar con mariachi, y cuando lo logró, cambió para siempre la historia de la música regional. En los 70 se lanzó a la aventura y grabó temas que se convirtieron en clásicos instantáneos. Se decía que esa decisión generó tensiones con algunos norteños que lo acusaron de venderse al estilo ranchero. Pero Cornelio respondía con lo único que sabía hacer, cantar. Su voz encajó tan bien con el mariachi que incluso los más escépticos terminaron rindiéndose. Presuntamente, su última gran ilusión era grabar un álbum completo con orquesta de mariachi, un proyecto que tenía listo con Sony antes de morir. El destino no le dio tiempo de cumplirlo, pero los demos que dejó grabados siguen dando vueltas entre coleccionistas. Dicen que si ese disco hubiera salido, habría sido su obra maestra. Me caí de la nube que andaba como a 20.000 metros de altura. Número 33. Los secretos detrás de sus canciones más tristes. Cada letra que cantaba Cornelio escondía una historia. Me caí de la nube, por ejemplo, no era solo un tema de desamor, sino una metáfora de su propia caída tras el rompimiento con Mercedes. Se decía que la escribió en una noche de copas y lágrimas, mirando al techo y repitiendo que la vida lo había traicionado. Otras canciones como Llorarás si te vas ángel mío nacieron, según amigos, de momentos de soledad profunda. Dicen que Cornelio escribía en servilletas, en pedazos de papel o en las paredes del hotel donde se hospedaba. Cada palabra salía como un grito. Sus canciones no eran inventos, eran confesiones disfrazadas de corridos. Por eso la gente las siente tanto, porque en cada verso hay un pedazo de su vida. Cornelio no componía para vender discos, componía para sobrevivir a su propio dolor. Te grité, canté de sentimiento, me recordás y las canciones te recuerdan tus amores. Número 34. La última llamada antes de morir. La noche antes de su partida, Cornelio hizo varias llamadas. Una de ellas fue a un amigo de la disquera para confirmar los últimos detalles del nuevo álbum que planeaba grabar. Se oía animado, cansado pero entusiasmado. Nadie imaginaba que sería la última vez que escucharían su voz. Horas después, comenzó a sentirse mal del estómago. Pensó que era otra molestia pasajera y no quiso ir al hospital. Pero el dolor se volvió insoportable y terminó vomitando sangre. Su esposa Marita lo llevó de emergencia, pero ya era tarde, la úlcera había reventado y su cuerpo no resistió más. Los médicos dijeron que fue una combinación letal entre el desgaste del hígado y el estrés. Pero los fans prefirieron creer que murió de lo que siempre cantó, de amor, de tristeza y de exceso de vida. Y aunque partió a los 56 años, su voz quedó flotando para siempre entre copas y canciones. Y nos encontramos a grandes personalidades
gruperos, mariachis, artistas. Vemos aquí a la derecha, si volteas, tenemos a Mercedes Castro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Número 35. El legado que ni la muerte pudo callar. Han pasado los años y su nombre sigue siendo sinónimo de respeto en la música regional. Artistas jóvenes, desde norteños hasta mariachis, lo mencionan como influencia directa. Cornelio fue más que un cantante, fue una leyenda que convirtió la tristeza en arte. Su estilo, su voz rasposa y su forma de decir las cosas marcaron generaciones. En cada cantina de México, alguien sigue poniendo sus canciones para llorar, brindar o recordar. Su historia, llena de amores, excesos y tragedias, se volvió parte de la cultura popular. Cornelio Reina no tuvo un final feliz, pero tuvo algo mejor, la eternidad del pueblo. Porque mientras haya una guitarra, un trago y un corazón roto, su música seguirá viva. En el panteón, mis amigos, Valle La Paz de Reynosa, Tamaulipas, empiezan a gritar Cornelio, 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 como si fuera una presentación. Y así termina el recorrido por la vida intensa y escandalosa de Cornelio Reina, el ídolo que vivió cantando sus penas y murió siendo leyenda. Si te gustó este recuento, deja tu like, suscríbete a Las Intrigas de Gerberín y cuéntanos en los comentarios qué historia crees que fue verdad y cuál sigue siendo puro mito. Porque aquí, en este canal, hablamos sin pelos en la lengua, y los chismes se reviven con todo y sus secretos. Adiós.